San Lucas capítulo 7. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo: Este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía, dijo: Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Continuamos con esta serie de temas que tienen que ver con la Semana Mayor o la Semana Santa. Queremos hacerles llegar la palabra de Dios una vez más, estimados hermanos y amigos, hasta sus hogares, allá donde están con sus familias. Y el actor principal de esta escena es un centurión romano, uno que algunos podrían pensar ajeno a la iglesia. Pero esta historia nos muestra que la fe en Jesús no necesariamente tiene que venir de los que encontramos en los templos, pues la fe en Dios se ejerce desde todas las personas. Dios en este sentido no tiene limitaciones étnicas o religiosas, como en el caso de la unificación a la que hemos sido llamados en esta contingencia llamada COVID-19, en la que todas las personas nos solidarizamos para un bien común. Este centurión tiene algunas características por las cuales ocupa un espacio privilegiado en esta historia y que vale la pena considerar brevemente. Un hombre confiable. El mero hecho de que fuera un centurión indica que no era uno cualquiera. Ejercía la misericordia. Tenía una actitud muy poco corriente con su esclavo, amaba a su esclavo y habría hecho lo que fuera necesario para salvar la vida. Tenía una profunda religiosidad. Tiene que haber tenido más que un interés superficial para construir una sinagoga. Dice el versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Además, era una persona amable. Tenía una actitud muy poco corriente hacia los judíos. Si los judíos despreciaban a los gentiles odiaban a los judíos. El antisemitismo no es nada nuevo. Los romanos decían que los judíos eran una raza asquerosa y consideraban su religión como una superstición bárbara. Hablaban del odio que tenían los judíos a toda la raza humana. Acusaban a los judíos de adorar a una cabeza de burro y de sacrificarle todos los años a un gentil. Es verdad que muchos gentiles, cansados de los muchos dioses y de la baja moralidad del paganismo, habían aceptado la doctrina judía de un solo Dios y la ética judía austera. Pero el trasfondo de este relato implica un sincero lazo de amistad entre el centurión y los judíos.
era una persona humilde. Sabía muy bien que a un judío estricto le prohibía su ley entrar en la casa de un gentil, según nos dice Hechos capítulo 10, versículo 28. De la misma manera, estaba prohibido dejar entrar a un gentil en su casa o tener ningún trato con él. Por eso no fue directamente a Jesús, sino que les pidió ese favor a sus amigos judíos, como dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este hombre tan acostumbrado a mandar era sorprendentemente humilde en presencia de la verdadera grandeza. Un hombre de fe. Y su fe estaba basada en los argumentos más sanos. Razonaba del aquí y ahora al allí y entonces de su propia experiencia a Dios. Si su autoridad producía resultados, ¿cuánto más los produciría la de Jesús? Tenía la perfecta confianza del que mira hacia arriba y dice: Señor, yo sé que puedes hacerlo. Las palabras de Jesús acerca del centurión nos hablan de alguien que tiene una total convicción. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe de la que se está refiriendo Jesús podemos bosquejarla en 3 puntos. Número 1, una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la verdad de Jesús. Un sometimiento total a su voluntad. Una conducta consecuente con ese sometimiento. Podemos ver cómo se ejerce esta fe en la historia del centurión. Había oído hablar de Jesús y tiene la plena seguridad de que solo Él puede salvar a su siervo. Confía en Jesús y con humildad espera la respuesta. Su confianza es tal que sabe que ni siquiera es necesario que Jesús esté presente a donde está el enfermo. Su convicción en Jesús le permite esperar hasta que se produzca la acción de parte de Dios. Estimados hermanos y amigos, confiar en el Señor nos trae bendición. La fe solo se deposita en Jesús y el poder que Él tiene. Este centurión no conocía a Jesús sino por referencia, y eso no detuvo su acto de fe. Mientras los judíos le pedían señales a Jesús para creer en Él, este gentil reconocía a Jesús como el Mesías de Israel. El reconocimiento de la autoridad de Jesús se traduce en fe. Este hombre no había visto a Jesús, pero su fe es tan fuerte en él que le pide a Jesús que ordene la sanidad con el poder de su boca y su criado sanará. Solo es por la fe. Solo es por la confianza en el Señor. Como podemos ver en este relato, no hay objetos o personas que medien en la fe. Eso también nos libra de una fe supersticiosa. No es el aceite, el agua o algún otro objeto. Las personas que intervienen en este relato solo tienen un papel de testigos. Es Jesús quien hace la obra en nuestras vidas. No es indispensable que Jesús estuviera presente. Jesús puede actuar en cualquier tiempo y circunstancia, pero tenemos que tener fe en confiar en su palabra y en su poder. El siervo del centurión fue sanado. Jesús nos bendice cuando nosotros tenemos la convicción de que Él puede hacerlo. Nos sometemos a su voluntad para hacer lo que hemos solicitado y esperamos a que Jesús
actúe en el tiempo y de la forma en la que Él tenga previsto. Por esa razón, estimados hermanos y amigos, somos invitados para depositar nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que somos tentados en cualquier momento a claudicar de nuestra fe, de nuestra confianza. Pero qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, que a tiempo se presenta en nuestras vidas para mostrarnos su poder y su autoridad sobre todas las cosas. Queremos invitarte para que busques al Señor, para que tengas la confianza y la seguridad de que Él puede trabajar contigo, aún en medio de las circunstancias y de los tiempos que estamos viviendo, porque para Él no hay nada imposible. Tengamos esa seguridad, tengamos en nuestra mente y nuestro corazón esa verdad de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios nos bendiga y te bendiga, estimado hermano y amigo, en esta hora, y te invito a que te quedes escuchando esta alabanza para la gloria del Señor. Amén.